El verdadero poder no se grita, no se impone, no se exhibe. El verdadero poder se percibe, o mejor dicho, se intuye. Maquiavelo lo comprendió como pocos. Lo que los demás creen que eres importa más que lo que realmente eres. Esa es la llave del dominio. Y quien tiene el control sobre la imagen que proyecta, no necesita levantar la voz para mandar. Porque en un mundo que reacciona a apariencias, quien domina la percepción, domina la realidad. La verdadera presencia no es la que busca llamar la atención, sino la que sabe cuándo callar, cuándo desaparecer, cuándo observar. En el silencio habita una forma de autoridad que muchos temen porque no pueden leerla. Una autoridad que no necesita imponerse porque se siente, se respira. Es esa presencia que, aún sin palabras, impone respeto, inquieta y genera preguntas. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no responde? ¿Qué estará pensando? Esa incertidumbre es poder puro, porque el silencio no es ausencia, es estrategia. No se trata de desaparecer por debilidad, sino de volverse selectivo, escaso, casi inalcanzable. Y como todo lo escaso, te vuelves valioso. Cuanto más raro eres, más deseado te vuelves. Cuanto más hablas, más te desgastas. Cuanto más te muestras, más te interpretan. Por eso el verdadero líder no es el que se expone a cada rato, sino el que aparece cuando tiene un propósito claro y luego desaparece con la misma calma con la que llegó. La mayoría cree que el dominio se construye sobre la fuerza, cuando en realidad se sostiene sobre el misterio. Y el misterio nace del silencio, de la distancia, del control absoluto sobre lo que eliges mostrar y lo que decides reservarte. El arte de ignorar, de callar a tiempo, de observar sin necesidad de actuar, es una forma de supremacía que desconcierta a los que viven desde la reacción. El que sabe ignorar el ruido del mundo decide qué merece su energía y qué no. El que no reacciona, gobierna, porque no necesita validación, no busca aprobación, no cede a la necesidad de explicarse, y en esa firmeza nace una fuerza silenciosa que impone respeto sin necesidad de amenazas. Quien se mantiene impenetrable se convierte en un misterio, y lo que no se puede leer, no se puede atacar. En un mundo que sobreexpone cada pensamiento, cada emoción, cada postura, quien sabe dosificar su visibilidad se convierte en una figura enigmática, y lo enigmático manda. Es aquí donde comienza la verdadera estrategia maquiavélica, cuando logras que tu sola presencia, o incluso tu ausencia, provoquen movimientos a tu favor, sin decir una palabra, solo existiendo con intención. Ahora dime en los comentarios, el que ignora domina. Esa será nuestra frase secreta de este bloque. Escríbela si estás listo para recuperar tu poder interno. Y si este mensaje resuena contigo, si algo dentro de ti reconoce esta verdad que no se enseña en ninguna escuela, entonces suscríbete a este canal. Esto apenas comienza. Cuanto más accesible te vuelves, menos te valoran. Esa es una de las verdades más duras del poder. La exposición continua te vuelve común, y lo común jamás se respeta. La mente humana está programada para buscar lo escaso, lo difícil, lo que no puede tener fácilmente. Por eso, cuando tú controlas el acceso a tu presencia, cuando decides quién merece tu atención y quién no, estás ejerciendo dominio sin mover un solo músculo. Las dinámicas del poder no premian al que lo da todo. Premian al que dosifica, al que sabe cuándo hablar y cuándo callar, al que no responde por impulso, sino que calcula cada movimiento. Porque si los demás no pueden predecirte, no pueden controlarte, y si no pueden controlarte, no pueden vencerte. El silencio, la ausencia, la pausa antes de responder son armas de precisión, y Maquiavelo lo entendía con una claridad brutal. El líder no necesita mostrarse todo el tiempo. Necesita que se note su falta, porque cuando tú te ausentas, el vacío que dejas se convierte en presencia, y ese vacío genera deseo, genera respeto, genera especulación. ¿Por qué no vino? ¿Estará pensando algo? ¿Habrá cambiado de opinión? Dejas al otro atrapado en sus dudas y tú sigues en control. El verdadero dominio psicológico nace del control sobre ti mismo.
quien logra mantenerse imperturbable, quien no cae en la necesidad de justificarse ni de complacer, tiene un tipo de poder que desarma al manipulador. Porque el manipulador se alimenta de tus reacciones. Y si no reaccionas, le quitas el alimento. Si no explicas, le cierras la puerta. Si no entras al juego, lo obligas a jugar solo. No confundas esto con arrogancia. Ignorar no es despreciar por orgullo. Es seleccionar con inteligencia. Es proteger tu energía como un recurso estratégico, no como un premio gratuito. No todos deben tener acceso a tu mundo interior. No todos merecen tus explicaciones, porque el que quiere controlarte buscará primero tu atención y luego tu debilidad. Proteger tu centro es un acto de poder. Y todo aquel que logre sacarte de ti mismo, aunque sea un segundo, ya te ha vencido, porque entonces te ha hecho girar en torno a él, y tú ya no estás en tu eje. Maquiavelo sabía que el verdadero príncipe no reacciona ante cualquier provocación. La ignora, no porque no pueda responder, sino porque responder sería concederle al otro más importancia de la que merece. El que domina no necesita imponerse con palabras. Impone desde la serenidad, desde esa calma estratégica que desconcierta, que provoca sin ofrecer respuestas, que hace sentir al otro pequeño sin necesidad de decirlo. Y en ese espacio de incertidumbre es donde nace el respeto. Vivimos en una era de sobreexposición. Todos quieren hablar, todos quieren ser vistos, todos quieren ser escuchados, pero pocos tienen algo que realmente valga la pena decir. En medio de ese ruido, el que guarda silencio se convierte en un misterio. Y el misterio, cuando es sostenido con firmeza, se transforma en poder. Hablar menos no significa saber menos. Al contrario, el que habla poco suele observar mucho. Y quien observa, comprende. Y quien comprende, lidera. Porque en el fondo, el poder no lo tiene quien grita más fuerte, sino quien sabe lo que los demás ignoran. Callar no es huir, es posicionarte por encima del juego. Es tomar distancia del caos y elegir cuándo intervenir. Porque solo el que no está desesperado por ser entendido, tiene la capacidad de moverse con verdadera libertad. Cuando tú eliges lo que vale tu tiempo, tu energía y tu palabra, estás estableciendo territorio. Estás marcando límites invisibles que otros sienten, aunque no entiendan por qué. Ese tipo de poder, el que se ejerce desde el desapego, es más temido que cualquier grito, porque desconcierta, porque el otro no sabe si te importa o no, si planeas algo o si ya lo sabes todo. Y ese nivel de incertidumbre deja al adversario atrapado en sus propias conjeturas. Maquiavelo no creía en la bondad espontánea de los hombres. Sabía que la lealtad es condicional, que el respeto es frágil y que el poder debe construirse con inteligencia, no con ilusiones. Por eso insistía en la necesidad de mantener cierta frialdad, una distancia emocional que te permita ver con claridad lo que otros no quieren que veas. Mira la historia. César fue asesinado por quienes lo llamaban padre. Jesse Bowie fue saboteado por sus propios compañeros. No es crueldad, es naturaleza humana. Cuando ya no sirves, cuando tu brillo incomoda, cuando tu posición se vuelve un obstáculo para los intereses ajenos, te conviertes en un blanco. Por eso, el verdadero estratega no se entrega por completo a nadie. Crea vínculos, sí, pero no se ilusiona con lealtades eternas. Entiende que la confianza ciega es un lujo que no puede permitirse, porque mientras tú confías sin filtros, el otro evalúa si le sigue siendo útil, y cuando dejes de serlo, prepárate. El que domina no vive paranoico, vive atento. El que ignora no es porque no vea, es porque ya leyó las señales, ya entendió el juego y decidió no entrar, porque sabe que no todo merece su reacción. Y esa indiferencia selectiva es lo que impone límites más sólidos que cualquier palabra. El poder auténtico no necesita aplausos, no requiere aprobación, no ruega comprensión, y mucho menos busca justificar sus decisiones, porque quien se explica, se expone, y quien se expone, se vuelve vulnerable. Maquiavelo lo advirtió con crudeza.
Justificarte es demostrar que necesitas ser entendido, y en el juego del poder, eso equivale a mostrar debilidad. Cada vez que intentas aclarar, te posicionas por debajo. Estás dando a entender que el juicio del otro tiene autoridad sobre ti, que su opinión te afecta, y una vez que el otro sabe que te afecta, ya tiene un arma en su mano. Ya puede tocar tu fibra, ya sabe por dónde hacerte perder el centro. Por eso el dominio no se trata de frialdad emocional, sino de estrategia emocional. Es la capacidad de decidir qué emociones mostrar, cuándo, con quién y en qué dosis. Porque quien muestra todo no tiene nada que proteger, pero quien sabe protegerse se vuelve indescifrable, y lo indescifrable siempre genera respeto y temor. Maquiavelo admiraba al líder que sabía mantener el control incluso cuando era provocado, aquel que podía observar una ofensa, una traición, una burla y mantenerse sereno, no porque no sintiera, sino porque no entregaba el privilegio de su reacción, porque entendía que reaccionar era regalarle al otro una parte de su poder. Dominar tus emociones es dominar tu territorio interno, y quien controla su territorio interno controla la interacción, porque no permite que el otro lo arrastre a su terreno. Si te enojas, te leen. Si te justificas, te colocas a la defensiva. Si te explicas, le das poder al otro para juzgar tu explicación. Y en todos esos escenarios, ya no estás liderando, estás intentando sobrevivir. Maquiavelo no proponía convertirse en piedra, proponía convertirse en estratega, saber cuándo hablar desde la emoción y cuándo usar la emoción como arma. La emoción no es el problema es la falta de control sobre ella. Porque una emoción desbordada te vuelve predecible, y lo predecible puede ser manipulado. La serenidad no es debilidad, es dominio, es la fuerza que no necesita hacer ruido. La firmeza, que no se desgasta en demostrar, es mirar al mundo con una calma tan profunda que los demás no saben si te tienen, si te perdieron, o si estás planeando algo que aún no pueden ver. Y en ese estado, no necesitas gritar, porque tu sola actitud impone. Si lo muestras todo, te lo quitan todo. Si revelas tus emociones al primero que pregunta, si das explicaciones a quien no lo merece, si entregas tu atención a cualquiera, te quedas sin poder, porque el poder no está en lo que das, sino en lo que reservas. No está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Maquiavelo lo sabía. El que controla el flujo de información domina la narrativa, y en esa narrativa, incluso el silencio es un mensaje, una mirada es una declaración, una ausencia, una estrategia. Cada gesto comunica. Incluso cuando no haces nada, estás diciendo algo, y eso también es liderazgo. En un mundo que premia lo visible, quien se vuelve escaso se convierte en un imán. Todos quieren saber lo que piensas. Todos quieren tu atención, todos quieren acceder a tu centro, pero si tú no permites que cualquiera entre, si estableces barreras sutiles pero firmes, entonces tú mandas. La clave está en restar reacciones, restar palabras, restar presencia, y mientras restas lo superfluo, impones tu valor, porque lo que no se consigue fácilmente, se respeta. Lo que no se puede predecir, se teme. Lo que no se entrega sin filtros, se desea. Maquiavelo decía que el príncipe debe aprender a ser más temido que amado. Y no porque el temor sea sinónimo de crueldad, sino porque el amor es voluble. El amor depende de emociones, de intereses, de momentos. Pero el temor establece límites, impone respeto, aleja a los oportunistas, protege lo que es esencial. Mostrarte siempre accesible, amable, conciliador, puede parecer una virtud, pero en el juego del poder es el inicio de tu caída, porque cuando los demás saben que siempre estarás ahí, cuando pueden predecir tu respuesta, cuando no sienten que tienen nada que perder contigo, dejan de valorarte. El dominio requiere saber crear distancia sin explicar, infundir respeto sin amenazar, ignorar sin justificarse.
Porque quien se explica ya ha cedido. Y quien cede constantemente acaba siendo invisible. No se trata de vivir con miedo, sino con estrategia. No se trata de desconfiar de todos, sino de confiar con inteligencia. No se trata de ser frío, sino de ser selectivo. Y en esa selectividad está la raíz del verdadero poder. Haz memoria. ¿Cuántas veces fuiste traicionado por alguien cercano? ¿Cuántas veces abriste tu mundo interior a quien luego lo usó en tu contra? Esa no fue tu culpa, fue tu falta de estrategia, pero ya no más. El verdadero dominio no comienza afuera, comienza adentro. Nadie puede liderar si no es dueño de sí mismo. Por eso Maquiavelo insistía en que el príncipe debía cultivar la disciplina interna, no como una virtud moral, sino como una necesidad política. Porque quien no gobierna sus impulsos será gobernado por los de los demás. La moral, en el juego del poder, no es una guía, es una herramienta. Úsala cuando te convenga, déjala cuando te estorbe, porque no se trata de ser cruel. Se trata de no ser ingenuo. El que cree que basta con ser bueno para que el mundo lo respete, será usado y descartado. La bondad no impresiona a los depredadores. La inteligencia sí. Y la inteligencia muchas veces se expresa en una sola decisión: ignorar. Ignorar no es un acto de debilidad, es un acto de selección. Es entender que no todo merece respuesta, que no todo lo que se dice merece aclaración, que no todos merecen acceso a tu mundo interno. La transparencia es un mito útil, pero solo para los débiles, esos que creen que mostrarlo todo los hará más amados, más entendidos, más aceptados. Pero Maquiavelo sabía que el respeto no nace de lo que muestras, sino de lo que ocultas, que el misterio genera tensión, y esa tensión es poder. Cuanto más te explicas, más pierdes. Cuanto más predecible eres, más fácil es manipularte. El líder verdadero se mueve en silencio, habla poco, actúa con precisión y deja que los demás se desgasten tratando de entenderlo. No porque tenga miedo de ser visto, sino porque no le interesa ser descifrado. El que lidera no mira hacia atrás, no gasta energía en justificar cada paso. Sabe que el que necesita ser comprendido está entregando su centro, y quien entrega su centro ya no manda. En un mundo donde todos se justifican, el que guarda silencio impone. En una época donde todos se explican, el que deja preguntas sin respuesta domina. Porque mientras los demás intentan averiguar qué piensas, tú sigues avanzando. Y el que avanza sin ser detenido ya ha ganado. Y aquí está el secreto final. Ignorar no es desprecio, es estrategia. No es venganza, es control. Porque cuando tú decides qué merece tu reacción y qué no, has dejado de ser parte del juego. Y cuando dejas de jugar, pasas a dirigir. El dominio no se grita, se siente, se respira. Se impone con la calma de quien ya no necesita demostrar nada. Si este mensaje ha removido algo dentro de ti, escribe en los comentarios: mi silencio es mi poder. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete. Porque aquí no solo hablamos de poder, aquí te mostramos cómo dominarte para dominar el mundo. Muchos confunden el dominio con la fuerza, pero la fuerza es solo el último recurso del que no supo controlar antes. Maquiavelo lo tenía claro. El verdadero príncipe no domina con la espada, sino con la mente. No conquista gritando, sino observando. No impone con presencia física, sino con una ausencia que pesa más que 1000 palabras. Hay más poder en una mirada calculada que en un discurso interminable. Hay más autoridad en una pausa bien colocada que en una amenaza directa. Porque el dominio real es sutil, invisible, silencioso, y por eso es tan efectivo. Porque desarma sin pelear, conquista sin tocar, destruye sin mancharse. La mayoría quiere tener la última palabra, pero el que realmente manda hace que el otro ni siquiera se atreva a hablar, porque ha sido colocado, sin saber cómo, en una posición de inferioridad, no por fuerza sino por estructura, no por violencia sino por presencia. Eso es dominio,
Eso es estrategia. Ser temido no significa ser odiado, significa ser respetado. Y el respeto nace de la distancia, de la contención, de la capacidad de no dejarse arrastrar por la necesidad ajena. Cuando estás siempre disponible, te vuelves invisible. Cuando no tienes límites, te aplastan. Cuando no filtras quién accede a tu esfera emocional, te debilitas. Por eso el desapego emocional no es frialdad, es protección. Es una elección consciente para conservar tu centro. Ese espacio sagrado que nadie debe invadir sin permiso, porque quien no está centrado vive a la deriva, y quien vive a la deriva jamás puede liderar. El dominio es una danza entre presencia y ausencia, entre decir y callar, entre mostrar y ocultar. Y quien maneja ese equilibrio no necesita fuerza bruta, porque ya se ha convertido en un enigma. Y los enigmas no se destruyen, se respetan. Maquiavelo lo expresó con crudeza. Usa el bien cuando convenga y el mal cuando sea necesario. No se trata de vivir en cinismo, sino de entender que el mundo no premia la ingenuidad, premia la astucia. El poder no está en la bondad ciega, sino en la inteligencia despierta. Y en un mundo donde todos gritan, el que sabe ignorar, domina. La ignorancia selectiva es una forma superior de poder, porque el que ignora con intención no concede, y el que no concede gobierna. Esa es la esencia del juego, y tú decides si vas a seguir buscando aprobación o vas a empezar a ejercer tu verdadero poder.